Listo, este es el cuarto taller. El arquetipo que vamos a ver hoy es el guerrero. Ya hemos visto el inocente, el buscador y el huérfano. Un repasito de chiquito. Entonces, inconscientes son los impulsos inconscientes de la conciencia. Inconsciente colectivo es lo heredado y lo común a los miembros de la especie. El arquetipo es un modelo, patrón o pauta que seguimos, un guía interior. Todo esto ya lo habíamos visto. La luz son los aspectos de nuestra personalidad que se vuelven conscientes y las sombras son los aspectos de nuestra personalidad que son inconscientes. Y vamos a empezar. Este es un resumen de lo que habíamos visto. Características luminosas del inocente: la confianza, optimismo, esperanza y el inocente sabio. Y características sombrías: permitir el maltrato, la negación, negarse a crecer y la negación de las responsabilidades sobre los actos. Del huérfano: luminosos: liberarse de la dependencia, la empatía, la interdependencia y el desarrollo de expectativas realistas. Y sombrías: ser rebelde, la pérdida del sentido de la vida, el rechazo a la autoridad y el rechazo a la autoridad, que me quedó otra vez lo mismo. Del buscador: las luminosas son buscar ser mejor, la mejor versión de sí mismo, buscar el éxito, la búsqueda espiritual, estudiar y probar nuevas cosas. Y las características sombrías son la excesiva ambición, el perfeccionismo, la soberbia y la incapacidad para comprometerse. Entonces ahora vamos, por favor, a cerrar los ojos y vamos a empezar. Cierto día, hace mucho tiempo, en una hacienda de la antigua China, el mayordomo necesitó enviar un pequeño bulto de arroz a su familia que vivía al otro lado del río. El mayordomo, que tenía el poder de hablar con los animales, le dijo a la mejor de sus yeguas: lleva por favor este bulto de arroz que necesita mi familia en el otro lado del río. Pueden abrir los ojos. Entonces, primera pregunta: ¿te han encomendado alguna vez un trabajo muy importante? ¿Cuál fue ese trabajo? La yegua fue y le dijo a su pequeña cría: hijo mío, he aquí la oportunidad que esperabas para demostrar tus habilidades y fortalezas. Ve y lleva ese bulto de arroz a la casa del mayordomo. La yegua colocó el pequeño bulto sobre el lomo del potrillo y lo despidió con una caricia en el hocico. ¿Has esperado y tenido la oportunidad de mostrar tus habilidades? ¿Cómo fue esa situación? Al llegar a la orilla, el potro advirtió que era un río ancho y caudaloso y comenzó a sentir mucho miedo. Al ver una ardilla que saltaba de rama en rama junto al río, el potro preguntó: ¿es muy peligroso este río? Peligrosísimo, respondió la ardilla. Hace poco se ahogó ahí una de mis compañeras al intentar cruzarlo. ¿Te has sentido asustado o asustada cuando alguien te dice que algo es difícil? El temor del potro aumentó mientras seguía corriendo a lo largo de la orilla. De repente se topó con una vaca que pastaba plácidamente y le preguntó: señora vaca, ¿qué tan peligroso es este río? En absoluto, respondió la vaca. Yo lo atravieso por lo menos 5 veces al día y nunca me ha pasado algo. Es incluso divertido cruzarlo. ¿Has conocido personas que confiaban en sus habilidades? ¿Cómo eran? ¿Cómo las podrían describir? El potrillo se quedó pensando confundido y decidió regresar a la hacienda para pedir el consejo de su madre. Luego de escuchar la historia, la madre le preguntó: dime, hijo, ¿cómo era la ardilla? Es pequeña, muy liviana y sumamente frágil, contestó el potro. Muy bien, continuó la yegua. ¿Y cómo es la vaca? Grande, fuerte y pesada. ¿Has comparado a la gente por la forma en que se desempeña en una misma situación? Ahora respóndeme a la pregunta más importante. ¿Cómo eres tú?, dijo la madre. Piénsalo bien y respóndete a ti mismo. Los demás te sirven de referencia, pero la decisión es tuya y son tus fuerzas, tus recursos y tus habilidades, junto a las condiciones que has de enfrentar, las que cuentan. Tú decides.
Solo entonces el potrillo pudo pensar y finalmente decidió cruzar el río y llegar a cumplir con su misión. ¿Has podido reconocer tus propias habilidades frente a una situación que te parecía complicada? Listo. Les voy a leer aquí otra historia cortica. Un joven acudió al más anciano de su ciudad con una petición. Ayúdame a encontrarme, por favor, pues me he perdido. El anciano lo llevó a la montaña más alta y ordenó: grita. El joven gritó y el eco devolvió su sonido. Esa es tu voz, dijo el anciano. Con la punta afilada de una pizarra le hizo un corte en la palma de la mano y la sangre brotó roja. Esa es tu sangre, prosiguió el anciano. Pon tu mano derecha en el pecho. ¿Sientes golpes? ¿Como si alguien llamara a la puerta? Sí, dijo él. Ese es tu corazón. Vieron después a una madre que amamantaba a un pequeño. El anciano le dijo: ese es tu pasado. Se reflejaron en las tranquilas aguas de un arroyo y siguió diciendo el viejo: mira tu imagen en el agua. Ese es tu presente. Mírame ahora a mí. Ese es tu futuro. Al atardecer se aproximaron al borde del precipicio desde donde contemplaron la puesta del sol. Tírate al vacío, ordenó el viejo. No puedo. El viejo contestó: ese es tu miedo a morir. Ahora te encontrarás. ¿Qué hizo que el potrillo se asustara? La incertidumbre, y al preguntarle a la ardilla, pues como que fortaleció esa creencia de incertidumbre que tenía, y él no buscó en sí mismo sus posibilidades, que él tenía unas patas más largas, que era un poco más robusto, como que también en cierta forma confió la respuesta de su incertidumbre a lo que le dijo la ardillita. Sí, yo creería que es 80-20, 80 de culpabilidad de la ardilla y 20 del potrillo. ¿Qué sucede cuando nos comparamos con otras personas? ¿Qué nos pasa cuando hacemos eso? Yo creo que surge mucha inseguridad y desconfianza en uno mismo, como que uno cree que no va a poder lograr las mismas cosas que la otra persona. Yo escucho continuamente de alguien muy cercano a mí una frase, y es: tú juzgas con un rasero diferente tus cosas hacia las mías. Y ahorita me vino esa frase porque yo pienso que a veces uno es muy autoexigente, y a veces uno ve a los demás como muy grandes, y no les ve debilidades. Y viceversa, hay personas que lo ven a uno muy grande y también a veces no reconocen en uno debilidades. Y uno a veces, uno mismo no se reconoce sus fortalezas. Entonces tenemos ese rasero para nosotros muy alto y para los demás a veces un poco bajo, y sobreestimamos las capacidades de otros y subvaloramos las nuestras. Yo de pronto agregaría una pequeña cosita, y es que, digamos, adicional a lo que dicen las compañeras, hay como digamos, como que el sentimiento de autoeficacia se pone en duda de alguna manera, como que podemos, sea que nosotros mismos somos quienes nos comparamos o alguien externo lo hace, como que comenzamos a pensar: ¿será que sí soy capaz de ser tan X o Y como tal persona? O si no lo soy, entonces incluso la autoestima se puede comenzar a ver un poquito como ahí, como tambaleante. Y yo he visto que eso pasa mucho entre familias, que es algo que me parece muy triste. Por ejemplo, cuando se comparan entre primos, entre hermanos, comparan quién tiene el mejor puesto o quién gana más plata o cosas así. Entre mujeres he visto también que a veces hay una competencia silenciosa sobre quién tuvo primero hijos o el novio, ese tipo de cosas. Entonces pienso que ahí, como todos esos ejemplos, muestran un poco como esa inseguridad, me parece a mí.
Pues sí, tienes razón, de esos ejemplos que a mí también me ha pasado, pero a mí me pasó un ejemplo bonito con mi papá. Pues bonito, a mí me parece bonito en el sentido de que yo no me quería hacer el examen del COVID. Le tenía miedo. Y mi papá tiene 76 años y mi papá dijo, sí, sin agüero, voy a hacérmelo. Pues se lo hizo. Y se lo practicó y cuando llegó y me dijo, sí, yo me lo hice y ya, me esperaré el resultado en 3 días. Y dije, no, pues si mi papá pudo y sin miedo, pues porque yo voy a tener miedo. Entonces dije, no, suerte, yo también lo hago. Entonces, digamos, o sea, me han pasado los ejemplos que cuentan, pero hace poco me pasó ese ejemplo, pues que yo digo que fue bonito porque dije, si mi papá puede, pues porque yo no. Y la verdad era miedo, le tenía miedo a ese examen y verdad, eso realmente es feo, no me gustó ni 5, pero dije, si mi papá puede, porque yo no. Entonces, digamos que ahí me pasa, pues me ha pasado lo otro también, pero digamos que también he visto que hay veces es positivo, pues porque si una persona puede hacerlo, pues porque yo no tampoco lo puedo hacer. Es eso. Bueno, lo que pasa es que yo vengo de un ambiente muy deportivo y a mí me gusta competir. Y obviamente en eso, en ese la necesidad de compararse se vuelve fundamental y lo que está mal es que se sienta uno mal porque perdió. Entonces, creo que lo que hay que aprender es a perder y encontrar que siempre salimos ganando, ¿no? El solo hecho de competir, el solo hecho de competir es una ganancia. Entonces, dentro del guerrero, vemos que necesitamos desarrollar metas y fijar estrategias. Esta es como una de las cualidades que caracteriza al guerrero, ¿sí? Este arquetipo busca eso, como empezar a decir, bueno, esta es mi meta, cuáles van a ser mis estrategias. Despertar el coraje para luchar y buscar la autoafirmación, que era un poco lo que decía ahorita Camila, de la autoeficacia. Entonces también es como reconocerme a mí misma, reconocer mis capacidades. Listo. ¿Qué otra característica tiene el guerrero? Distinguir el miedo que nos salva del miedo que nos paraliza. Entonces, existe un miedo que es el miedo natural que tenemos frente a situaciones donde puede estar en riesgo nuestra vida o nuestra integridad. Este miedo es el miedo que nos salva. Pero por otro lado existe un miedo que nos paraliza, que es el miedo que nos han infundido culturalmente respecto a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, dicen, no sé, es que los hombres son los que sirven para trabajar, ¿sí? Entonces eso genera que en las mujeres haya miedo, o sea, voy a trabajar, pero como que no estoy segura de mis capacidades, pues porque soy mujer y a mí me dijeron que las mujeres no servían para eso. O me dijeron, por ejemplo, si tú haces tal cosa, tu familia te va a dejar de hablar. Entonces es un miedo que me paraliza porque yo necesito como esa aprobación de mi familia. Esto tiene que ver mucho con el inocente. No sé si ustedes recuerdan, el arquetipo del inocente busca siempre agradar a esas figuras de autoridad, porque eso es lo que le da esa confianza, ¿sí? Entonces, cuando ya vamos creciendo, como que si no hemos desarrollado correctamente los otros arquetipos, cuando llegamos aquí al guerrero, entonces como que nuestro guerrero es un guerrero muy debilucho, porque es el guerrero que tiene miedo de todo, ¿sí? Es como la sombra del guerrero, diríamos que sería un antiguerrero, por decirlo de alguna manera, es el miedo a enfrentarse. Otra característica del guerrero es lograr descifrar el verdadero sentido del miedo, ¿sí? Entonces, hacer esa diferencia que decíamos ahorita. Tengo miedo porque si hago esto me puedo morir o puedo sufrir una lesión muy grave, o tengo miedo porque alguien en algún momento me enseñó que debía temerle a eso, o tengo miedo porque hay otra cosa oculta detrás que es lo que me está generando ese temor de tomar esa decisión. Entonces, el guerrero es como el que planea toda esa estrategia para determinar
si mi miedo es coherente o no es coherente con lo que debo hacer. Y pues en esa medida él empieza a desarrollar su coraje y la creatividad para salir de la postración y encontrar las oportunidades. Entonces, el guerrero, en cierta forma, nosotros de pronto cuando escuchamos la palabra guerrero nos imaginamos un tipo con una espada sobre un caballo matando gente y ya, ¿sí? Pero el guerrero aquí tiene un sentido mucho más profundo y es que yo, antes de salir a la batalla, tengo que hacer un plan, ¿sí? Si ustedes piensan en las personas que eran guerreros, no sé, hace 1000 años, 500 años, ellos no salen como a la loca a decir voy a enfrentarme al que se me ponga por delante, ¿no? Ellos primero planean una estrategia y para eso necesitan una creatividad, ¿sí? Necesitan hacer todo un análisis de la situación, tienen que ser muy estratégicos y después de eso sí necesitan diseñar, para diseñar esas estrategias necesitan creatividad, ¿sí? Por ejemplo, el caballo de Troya, eso es una cosa que representa esa creatividad, ¿sí? Y después de eso sí logran, como dicen, ahora sí ya me voy a enfrentar y voy a salir a la guerra como tal. ¿Listo? ¿Qué sombras tiene el guerrero? El sentirse superior que los demás. Entonces es como cuando llego ya a un nivel de ego muy alto y digo, es que como yo sí soy el que lucho, como yo sí soy el que hago, como yo soy el que planeo, como yo soy el que ejecuto, entonces empiezo a ver a todos los demás como si fueran inferiores a mí. Por otro lado, lo que yo les decía, cuando hay un guerrero que es como muy débil, entonces es el punto contrario, me siento muy impotente, o sea, no tengo el poder para lograr hacer un cambio o soy muy inepto, ¿sí? Entonces lo que les decía, o sea, no planeo una estrategia y me lanzo como loca a la guerra a ver qué me pasa. Y lo otro es la competencia. Entonces, si tú eres guerrero y yo soy guerrero, entonces compitamos a ver cuál de los dos es un mejor guerrero, cuál hace las cosas mejor, cuál gana más. Como decía Orlando ahorita, en los deportes pasa mucho esto, entonces yo quiero ser el mejor y yo quiero ganarme todas las medallas, pero como que si pierdo no valoro mi esfuerzo, sino que como me estoy comparando con el otro, entonces si el otro fue el que ganó, entonces yo me siento inferior, me siento tonto, siento que no hice las cosas bien, pero si yo gané, entonces yo me siento superior que la otra persona. Dentro de la parte luminosa del guerrero encontramos que consigue lo que se propone, que lucha por tener las cosas, planea estrategias. Bueno, aquí digamos que el orden sería evalúa inteligentemente las situaciones, entonces primero hace toda una evaluación de qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Por ejemplo, aquí pensemos un poco en lo que nos contaba Adela hace 15 días sobre pues que ella como que tenía muy desarrollado su buscador y entonces buscaba por todos lados y hacía muchas cosas y como que no encontraba qué hacer a la final. Entonces, lo primero es cómo hacer esa evaluación inteligente de las situaciones. Entonces, decir, de estas 10 cosas que yo sé hacer y que me gustan, ¿cuáles son las mejores para mí en este momento? ¿Sí? Entonces, puede que a mí me guste mucho algo, pero me va a dar más dinero otra cosa. O puede que a mí me guste esto, pero esta otra es la que está de moda y entonces es más probable que me contraten para estas cosas. Entonces es empezar como a hacer ese tipo de análisis y lo que yo siempre les he dicho es colocarlos en una hoja y empezar a colocarle una puntuación, porque cuando no escribimos y pensamos, como que al momentico se nos olvidó lo que habíamos pensado antes, entonces ya se nos descuadran las cuentas, entonces es con una hoja. Me gusta tal cosa, 1, 2, 3, 4, 5, la cosa 1 me gusta 10, la cosa 2 me gusta 5, la cosa 3 me gusta tanto, como empezar a darles un peso.
de esas cosas, ¿cuál me va a dar más dinero? Esta, la 1 no me va a dar dinero, la 2 sí, así. De estas, ¿cuál es la más probable que me contraten? Y entonces yo empiezo a sacarle pesos a todo y ya ahí ya estoy haciendo esa evaluación inteligente de la situación. Entonces, después de que yo hago esa evaluación, ¿qué hago? Planeo una estrategia. Entonces digo, bueno, entonces, ¿qué necesito para cumplir mi meta? Entonces, mi primer paso va a ser, no sé, por ejemplo, tomarle fotos a lo que yo hago, poner una página web, subir fotos a Instagram, conseguir contactos, ¿sí? Como buscar todas esas cosas que yo necesito para lograr mi objetivo. Luego ya viene la parte de luchar por tener esas cosas, entonces ya es empezar a hacer, ¿sí? Hasta la planeación, todo es simplemente ir como escribiendo lo que yo quiero hacer y cómo lo pienso hacer. Ya luchar por tener las cosas, entonces voy a buscar contactos, voy a comprar un sitio web que me permita generar estos, promocionar mis productos, lo que sea, y a la final ya es cuando yo consigo esas cosas que me propongo. Bueno, lo que yo les había dicho ya ahorita, los guerreros son los que se fijan metas, desarrollan estrategias, se despierta el coraje, la disciplina. Y hay una cosa muy importante en cuanto al guerrero, y es que hay como una frase de un señor que dice es ser sujeto de poder, ¿sí? Entonces, yo me vuelvo un sujeto de poder. ¿Cuándo? Cuando yo soy consciente de mis habilidades y cuando confío en esas habilidades. ¿Sí? Hay un ejercicio que lo pueden hacer ustedes con determinadas cosas en su vida y es, por ejemplo, ¿soy un sujeto de poder porque yo creo en mis habilidades? ¿O soy un sujeto de poder porque los otros creen en mis habilidades? ¿Sí? Porque es diferente, porque yo estoy mandándole el foco a otra persona. Como lo que yo les decía de la vez pasada con Camila. Hasta que Camila no me dijo, no, Joana, venga y hagamos esto, pues como que yo no tomé la determinación. Entonces, de cierta forma, yo sentí confianza porque Camila confiaba en mí, ¿sí? Si Camila no hubiera confiado en mí, entonces yo no hubiera hecho nada. Entonces, en ese caso, el foco no estaba dentro de mí, yo no estaba confiando en mis capacidades, pero sí había alguien y eso fue lo que me impulsó. O, por ejemplo, no soy sujeto de poder porque yo no confío o no soy sujeto de poder porque otros no confían en mí, ¿sí? Ahí serían las respuestas contrarias. Por ejemplo, no soy sujeto de poder porque yo pienso que no tengo habilidades, por ejemplo, lo que me decía Karina la vez pasada, que yo le dije, no, es que yo no tengo habilidades para el diseño y por eso no estudié eso. Y entonces ella me dijo, no, uno puede desarrollar esas habilidades, ¿sí? Entonces en ese momento yo no soy sujeto de poder porque no estoy confiando en mí. O no soy sujeto de poder porque alguien me hizo creer que yo no tenía esas habilidades. Entonces me dijeron, no, Joana, es que vea, usted dibuja muy feo y eso se le ve horrible. Y entonces yo dejé de confiar porque alguien más fue quien me dijo que no tenía como esas capacidades para hacer algo, ¿sí? Entonces es como empezar a fijarnos en ese tipo de cosas. El ser como sujeto de poder y el autoafirmarme, que no sé si recuerdan la imagen, era una señora como mirándose al espejo, como aprobándose a ella misma, ¿sí? Eso, el autoafirmarme es una parte importante de mi supervivencia, ¿sí? Porque el guerrero representa la búsqueda de los límites. Si yo no pongo límites, entonces cualquiera pasa por encima mío y el permitir que cualquiera pase por encima mío, pues representa que en algún momento, pues simplemente pueda morir. Entonces, todos los seres humanos necesitamos como esa autoafirmación en un momento de nuestra vida. Generalmente eso empieza como en 10, 11, 12 años, cuando empieza como la adolescencia, la preadolescencia, y que es cuando vemos, por ejemplo, que los niños ya no le quieren hacer caso al papá porque quieren probarse, por ejemplo, ropa nueva y los papás le dicen, no, vístete así porque así te ves bonito, y ellos dicen, no, es que todos mis amigos se visten de tal manera y a mí me gusta más verme así,
porque es una búsqueda de qué es lo que quiero yo, ¿sí? También es buscar, por ejemplo, en qué yo soy bueno o qué puedo hacer para sobrevivir, ¿sí? Y ahí cuando empezamos a pensar qué necesito yo para sobrevivir, generalmente los seres humanos tenemos una mentalidad de escasez. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, yo digo, voy a buscar trabajo, entonces yo tengo a todos mis compañeros que se graduaron conmigo y pues todos están buscando trabajo y todos estudiaron lo mismo que yo. Y generalmente lo que vemos es una oferta laboral y somos 50 personas que nos graduamos. Entonces nosotros pensamos, tenemos como esa mentalidad de no voy a conseguir el trabajo porque pues somos 50 compañeros y tengo que competir con 50 personas para ese puesto. Entonces, ese tipo de pensamiento de escasez es lo que muchas veces hace que se generen rivalidades y que se genere esa competencia. Entonces, es pasar de esa mentalidad de escasez a una mentalidad de cooperación, ¿sí? Yo te ayudo a ti y tú también me vas a poder ayudar a mí. Entonces, cuando nosotros realizamos ese tipo de cosas, estamos como desarrollando otras habilidades que ya no son del guerrero, sino que son del bienhechor, que es otro arquetipo que vamos a ver después, ¿sí? Porque ya empezamos, ahí hay como una combinación ya de arquetipos, porque está la confianza de mi inocente. Entonces mi inocente confía en que hay trabajo para todos, ya no tengo esa mentalidad de escasez, pero también mi huérfano ya está en un nivel muy alto y entonces ha generado empatía y entiende que los otros también están sufriendo, que los otros también necesitan, entonces empiezo a ayudarlo y el guerrero es como el que dice voy a ayudar a esa gente, o sea, es el que toma esa decisión de cooperar con nosotros, ¿sí? Entonces, miren que aquí empiezan como como a revolverse todos los arquetipos y dependiendo del nivel en que tengo a ese arquetipo, pues digamos, la respuesta va a ser positiva o negativa. Si por ejemplo yo tengo un inocente que no confía y además tengo un huérfano que sigue sintiendo que nadie me quiere, todos me odian, y tengo un buscador que no busca, entonces pues yo no voy a ayudar a nadie, no voy a cooperar con los demás, así me lloren, así me digan lo que sea, entonces me vuelvo como una persona muy egoísta, me vuelvo competitiva, porque como yo tengo tanto miedo, porque como mis otros arquetipos están como en ese nivel tan bajo, entonces eso hace que yo no, que mi guerrero tampoco sea un guerrero fuerte, que no sea un guerrero que pueda ayudar a otros. Listo. Bueno, esto ya lo había dicho, que hay un miedo que es para enfrentar los peligros y el otro que es para... bueno, el miedo que nosotros tenemos que no es real, ¿sí? Que no es de la supervivencia, sino que es como un miedo que nos metieron, ese constantemente está distorsionando la realidad. ¿Mm? Y pues la meta del guerrero es luchar contra ese miedo. Cuando nosotros hablamos de arquetipos, se habla también de un dragón y los dragones son todos esos miedos que tenemos. Entonces, en la medida en que nosotros matemos a esos dragones, pues vamos a ir superando esos niveles de ese arquetipo, desde lo más bajo hasta lo más alto. Muchos de los miedos pues han sido inculcados culturalmente. Entonces, por ejemplo, los valores. A ti te dicen, tú tienes que respetar a tus papás. Ahorita ya no pasa tanto, pero antes, si uno le contestaba mal al papá, de una vez sacaban una correa, el cable de la plancha, y entonces uno aprendía el respeto por miedo, que no es un respeto real. Entonces era una forma de inculcarle valores a la gente. O por ejemplo, yo voy a mi trabajo porque si no voy me echan,
¿sí? Yo no estoy yendo porque quiero ir a mi trabajo o yo no estoy yendo porque quiero satisfacer mis necesidades, sino porque tengo miedo de que mi jefe me regañe o de que mi jefe me eche o, por ejemplo, yo no digo lo que pienso o lo que siento porque tengo miedo de que los otros se burlen de lo que yo estoy diciendo. Entonces se inculcan como muchas cosas a través del miedo, muchos valores, como digo, entre comillas. Bueno, el miedo a perder el empleo, el miedo a perder la pareja. Entonces, si yo le digo que me estoy sintiendo mal o que no me gusta X cosa, de pronto mi pareja me deja, entonces mejor no le digo que me siento mal y me quedo callada. El miedo a herir susceptibilidades. Entonces, si tú eres de una religión y yo soy de otra, entonces si yo te expongo mi forma de pensar, de pronto tú te enojas y me dejas de hablar, entonces mejor yo te sigo la corriente, ¿sí? El miedo a hacer el ridículo. Entonces, ¿qué dirán los otros de mí si yo hago esta cosa? El miedo a que nuestros proyectos no tengan acogida, que era como lo que yo les contaba la vez pasada cuando empecé lo del canal de YouTube y los talleres, que era es que de pronto yo abro el canal y nadie lo ve, o yo hago el taller y nadie llega, ¿sí? Entonces son esos miedos también. Entonces, a partir de todas esas cosas que nosotros nos inculcan como de pequeños, nosotros empezamos a crear un yo, ¿no? Un yo basado en lo que queremos de esas figuras de autoridad. Entonces, cuando soy niño, si mis papás me dicen lo más importante en la vida es ser inteligente, entonces yo me voy a esforzar por sacar las mejores notas en el colegio. Pero si mis papás me dicen lo más importante es el dinero, pues yo siempre me voy a esforzar por conseguir trabajos o hacer empresas donde consiga mucho dinero, ¿sí? Entonces mi personalidad se empieza a formar a través de esas cosas que me inculcaron cuando yo era pequeña, ¿sí? Y eso es retroalimentado por lo que otras personas ven de mí, ¿sí? Entonces los otros dicen, es que Joana es muy inteligente pero no tiene plata. Entonces yo digo, uy, o sea que a la gente como que no le gusta que yo sea tan inteligente, voy a dejar de ser menos inteligente y voy a dedicarme más a tener plata. Entonces yo empiezo a moldear esa forma en que yo me expreso de acuerdo a lo que voy viendo en mi entorno, ¿sí? Esas características son las que me hacen sentir a mí un sujeto de poder, ¿sí? Esa retroalimentación de las otras personas. Entonces, si por ejemplo a mí me dicen, Joana, es que usted es súper responsable y a mí mis papás me decían que ser responsable era lo más importante y los otros me están diciendo que yo soy muy responsable, entonces yo me empiezo a sentir empoderada en cuanto a la responsabilidad, ¿sí? Y me empiezo a sentir un sujeto de poder en cuanto a ese tema específico. Puede que para lo demás yo no sirva para absolutamente nada, pero pues como a mí lo que me importa es mostrar que soy responsable, entonces eso va generando ese empoderamiento en mí. Karina, ¿querías decir algo? Es que es interesante cuando uno tiene esa retroalimentación, pero cómo filtrarla, ¿no? Porque hay veces que depende del contexto, quién te lo dice, cómo te lo dice, ese tipo de cosas. O sea, la pregunta sería cómo se filtra eso para decir, ok, si me está diciendo esto es porque es cierto y se aprovecha, uno dice, oiga, sí, eso como que es verdad. Lo que tú decías, uno hace crecer eso que le dicen o definitivamente no tiene nada que ver con uno. Pues eso depende de lo que sea importante para ti, ¿sí? Por ejemplo, volvamos a un ejemplo que yo les ponía la vez pasada, que era de un ladrón. Sí, creo que era aquí, no me acuerdo si fue aquí o fue en otro lado. Bueno, un ladrón tiene sus hijos y le enseña a los hijos que la forma de sobrevivir es robando, ¿sí? Entonces, para los hijos, robar es un trabajo, ¿sí? Y cuando él piensa en sus valores, robar para él es un valor. Pero puede que alguien le diga, oye, es que robar está malo porque hace sufrir a la gente, porque fue otra persona la que trabajó y tú le estás quitando
lo que ella consiguió a través de su esfuerzo, ¿sí? Y ya la persona es la que hace el análisis, que es para mí más importante, esa figura de autoridad que son mis papás. Entonces yo sigo robando porque pues para mí lo que me importa es tener el amor de mis papás, o hago el análisis de, oiga, sí, esta persona tiene razón, yo no estoy siendo empática con los otros, entonces voy a dejar de robar, ¿sí? Entonces, en esa medida yo voy a ir modificando mi comportamiento o mi personalidad. Pero pues si yo no reconozco nunca ese tipo de cosas, pues no las voy a modificar, porque para mí lo importante es como ser la imagen de lo que yo creo que es importante para mí. O sea, es decir, si mis papás me dijeron es bueno robar, pero todos los demás me dicen no, no es bueno robar, y si para mí es más importante tener amigos que el afecto de mis papás, pues yo dejo de robar. Pero si para mí es más importante el afecto de mis papás que el afecto de mis amigos, pues yo sigo robando. Pero si es importante el afecto de ambos, o sea, la aprobación de ambos, entonces yo empiezo a buscar un equilibrio entre una cosa y la otra, ¿sí? Entonces todo va a ir dependiendo de cómo me quiero construir yo y cómo me siento más empoderada, teniendo amigos o teniendo familia o teniendo ambos o teniendo ninguna. ¿Eso se hace de manera inconsciente, esta elección, o es consciente que uno dice, La mayoría de la gente lo hace de forma inconsciente. a eso iba porque yo no me imagino que uno se dé cuenta de esa vaina. Sí, ya cuando por ejemplo tú empiezas a buscar este tipo de espacios, entonces ya empiezas a cuestionarte, uy, yo soy así, porque tal y tal cosa, y ya dices, no, yo ya no quiero ser así, pero pues tú ya tienes un nivel de conciencia mucho más alto que digamos la mayoría de la gente. Gracias. Ese yo soy sujeto de poder se expresa a través de los mensajes preverbales, o sea, a través de los gestos, de mis actitudes, de las miradas, de los movimientos. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto personas que cuando hablan uno las ve así como muy empoderadas, como pensemos en un militar, ¿sí? O en un policía, ellos como que tienen esa actitud de ella me hace la carita Perdón, pero es que se ven muy puestos y empiezan a hablar y es como son como las declaraciones de un futbolista. Creo que Jimena opina lo mismo. Sí, o sea, ellos tienen una postura física que si tú no tienes ese mismo nivel de poder, tú te sientes como achantada, como que él es más grande que yo, solamente por esa postura que ellos tienen, o por el tono de voz que usan, uno ya se siente regañado. El uniforme. Bueno, no sé. No, yo creo, no, bueno, no sé. Pues es que lo que pasa es que ahorita estamos como en una reevaluación de figuras de poder. Pero, por ejemplo, el tema de las reinas. Uno casi siempre o generalmente nos daban a entender que las reinas eran pues bonitas, pero si usted era bonita, entonces era bruta. ¿Sí? Y hoy en día no es así. Hoy en día, bueno, pues no en todos los casos, pero ya las mujeres que se preparan para ser reinas son personas muy preparadas, con unos perfiles muy elaborados, con una formación académica muy amplia, como también uno encuentra personas que están haciendo doctorados que son unas viejas muy lindas. Entonces, por eso yo digo lo de la reevaluación de los prototipos y como de esos valores que hemos tenido durante mucho tiempo en nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. Pero hay un tema de los uniformes y, por ejemplo, ese que tú dices de la policía y eso, sí lo tenemos muy arraigado. Pero mira, por ejemplo, hablando de las reinas, si tú te fijas, ellas todo el tiempo están sonriendo, ¿sí? Y están así todas como... O sea, tú nunca vas a ver una reina así de mal genio, ¿sí? Porque el mensaje que ella está transmitiendo es como mi poder es la belleza, y la belleza se ve representada también por el sonreír, ¿sí? O de pronto por poner las manos
vernos de una forma determinada o caminar de una forma determinada. Entonces ellas están mandando ese mensaje a través de esas posturas corporales, ¿sí? O ellas, por ejemplo, no van a hablar en un tono de voz súper fuerte donde tú te sientas regañado, sino que al contrario hablan así como muy suave, porque es que eso las hace sentir, o sea, tú te sientes como más identificada con la ternura, con la paz, con el amor, ¿sí? Entonces, mira que uno hace todas esas cosas en función de ese sujeto de poder que quiere ser. ¿Mm? Listo. Aquí va un poco la respuesta de Karina, y es que ese sujeto de poder también es prerracional. Entonces no responde a la lógica, sino que es algo instintivo, ¿sí? O sea, el policía no está pensando en en tener esa postura física, ¿sí? Sino simplemente fue algo que aprendió. O la reina también no está pensando ya ni siquiera en no debo sonreír en esta situación, sino simplemente debo verme bonita, pero es algo que está ya como tan metido en mi cabeza que yo lo hago instintivamente. Yo ya no me pongo a pensar cómo lo hago o si no lo hago, sí, sino simplemente es algo que me surge. Entonces, ¿cómo aparece el guerrero? El guerrero aparece cuando hay una crisis y aparece, por ejemplo, en lo que les decía ahorita, empieza a aparecer en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros empezamos la adolescencia hay unos cambios a nivel físico y a nivel mental también, ¿sí? Entonces, cosas que cuando yo era niño interpretaba de una manera, cuando yo era niña yo pensaba que podía, por ejemplo, volar, ¿sí? O que mis papás eran unos superhéroes, y cuando yo entro a esa edad empiezo a darme cuenta que esas cosas no son verdad porque mi cerebro tiene como un proceso de desarrollo en ese momento. Entonces empieza una crisis donde yo me empiezo a cuestionar las cosas, y al principio de esa crisis, ¿qué es lo que yo hago? Empiezo a quejarme, empiezo a buscar culpables, y después de que, digamos, de pasa esa etapa de queja, hay personas que se quedan ahí y nunca salen de ahí, pero cuando yo paso esa etapa de quejarme, empiezo a sacar como esa valentía. Entonces, cuando vemos a los muchachos que dicen, no, yo ya no quiero que mis papás me pongan estas normas, entonces empiezo a sacar ese coraje que tengo dentro, empiezo a ser creativa, entonces me busco maneras para volarme de la casa, porque mis papás no me dejan, ¿sí? O empiezo a buscar como oportunidades, entonces empiezo a negociar con ellos, venga, yo les lavo la loza y ustedes me dejan salir un fin de semana, y empiezo como a descubrir nuevas formas de comportamiento, ¿sí? Y a partir de ahí es donde yo empiezo como a tomar ese poder personal, ¿sí? Y pues la idea es que ese poder se vuelva un poder responsable, no un poder pues como loco, como vemos a veces en algunas partes. ¿Qué otras cosas tiene el guerrero? Que defiende sus límites. Por ejemplo, si alguien me está insultando, ¿qué hago yo? Dejo que me insulte, dejo que pase incluso a agredirme físicamente, o le digo, ven, yo no voy a seguir hablando contigo porque tú estás enojado, y me retiro. O sea, ¿cuáles son mis límites? ¿Cómo formo yo mis límites? Eso depende de ese guerrero. También aparece la disciplina porque es lo que me permite alcanzar mis metas. Se pierde el miedo al conflicto. Ahí es cuando empiezo también a superar las excusas. No sé si recuerdan que había un arquetipo donde decíamos que como que evade la responsabilidad. El inocente es el que dice, ay no, es que fue Pepito el que hizo tal cosa, o fue Juanito y no sé qué. Entonces yo ya no asumo la responsabilidad de mis actos. Entonces aquí el guerrero ya también empieza a hacerse responsable de sus actos y se vuelve asertivo y es claro en lo que quiere. Otras características es que tiene un deseo de ganar a toda costa. Estas son como las negativas. Entonces el deseo de ganar a toda costa, entonces no me importa pasar por encima de nadie, sino simplemente ganar.
hay una competencia malsana, entonces es como lo que yo les decía ahorita, yo no pienso en el otro, sino simplemente en ganar. Surge como el afán de poder, la dificultad para trabajar en equipo, o busco el facilismo, soy terca, y tengo un esquema de ganador-perdedor, o sea, yo gano, no me importa si los demás pierden. Entonces, el guerrero en un nivel básico se siente superior e intenta mantener ese nivel inferior a los demás, ¿sí? Entonces, como esos gobernantes que vemos que, como no, es que yo soy mejor que usted porque yo nací en una familia todo bien y ustedes pues son unos pobres que no sirven para nada. Es, por ejemplo, lo que vemos con el papel que hace Alejandro Riaño de One Piece. Dice, es que, o sea, yo soy de la familia rica, y no sé qué, y ustedes todos son unos mantecos. Entonces, ese es un guerrero en un nivel básico que siempre trata de sentirse superior y que los demás, o sea, no son nada, ¿sí? Y busca mantenerlos así. Mientras que un guerrero que está ya en un nivel avanzado trata con respeto a los otros y trata de verlos a todos por igual. ¿Por qué? Porque ya ha generado esa empatía, porque pues espera que a él lo traten de la misma forma que él trata a los demás. El guerrero al principio pues se revela contra la autoridad y comienza a proteger a las personas, ¿sí? Cuando al principio pues se revela contra la autoridad simplemente para ganar él y no le importan los demás, pero ya en la medida en que él va evolucionando, que por ejemplo va sanando el huérfano, entonces ya empieza a proteger a los demás, ¿sí? Es el que arriesga la vida, pues eso lo vemos más por ejemplo en los guerreros antiguos que luchaban, no sé, como Alejandro Magno y este tipo de personas que pues arriesgaban su vida para conseguir las cosas. El guerrero que es como el guerrero villano es el que quiere el poder, el dinero, que estafa, que miente, que no tiene valores. Y en realidad estos guerreros son guerreros que su huérfano no ha sido un huérfano evolucionado. Entonces es como sano mi dolor o tranquilizo mi dolor a través de afectar o tratar mal a los demás. En la medida que mi huérfano herido empieza como a sanarse y genera mayor empatía, entonces es cuando se vuelve en ese guerrero real, ¿sí? En ese guerrero que ayuda a la gente. Entonces el inocente es el que está unido al universo, que era el que yo les decía que como todas las figuras de autoridad son importantes para mí, son las que me hacen sentir confianza. El huérfano, por el contrario, es el que está separado y se siente vulnerable todo el tiempo, y el guerrero ya es el que encuentra como un equilibrio entre ese inocente y ese huérfano. Si se dan cuenta, el inocente está muy unido y el huérfano está muy separado, entonces el guerrero es el que aprende a poner límites y dice, no necesito estar tan unido a las figuras de autoridad, pero tampoco debo sentirme tan alejado para como no sentir a nadie. Entonces es cuando yo empiezo como a generar esos límites entre esos dos arquetipos. Al principio el guerrero se siente con poca fuerza, se siente prisionero, siente que tiene límites, ¿sí? Y puede que tenga o muchas reglas o pocas reglas, pero eso hace que él empiece a generar su propia verdad, ¿sí? A partir de no tengo reglas, entonces voy a poner mis reglas, o tengo demasiadas reglas, entonces voy a quitar algunas de esas reglas y voy a dejar como las que me acomodan. En ese proceso, entonces él empieza como a cuestionarse lo que otros hacen, y en ese cuestionamiento de sus verdades hay una parte donde él se oculta. ¿Por qué? Porque es que si yo te digo la verdad a ti en todo momento, entonces puede que tú te ofendas, ¿sí? No, es que mira que no me gustan tus ojos, y entonces tú te ofendes y me atacas y entonces ya no me quieres hablar, entonces yo digo, a mí no me gustan los ojos de esa persona, pero no se lo voy a decir. Entonces hay un periodo en donde yo empiezo a ocultarme, ¿sí? Puede que, por ejemplo, no sé, la regla sea, todas las mujeres tienen que ser amas de casa,
¿sí? Porque fueron diseñadas para arreglar la casa y para tener hijos y ya. Entonces, en ese momento en que yo me doy cuenta de esas reglas, digo, yo no estoy de acuerdo, pero si yo lo grito y todo el mundo cree que las mujeres deben ser amas de casa, pues como que me van a atacar a mí. Entonces yo lo pienso, pero lo pienso a escondidas, ¿sí? Ahí en ese momento pues siento que es un ambiente opresor. Pero mientras estoy como en ese momento escondida, yo empiezo como a desarrollar nuevas habilidades. Entonces, si yo soy una mujer y me dijeron que yo tenía que ser ama de casa, voy a mirar, por ejemplo, qué hace un hombre para trabajar, ¿sí? Entonces, no, pues es que el hombre se puso a estudiar tal y tal cosa y por eso fue que pudo trabajar. Entonces, yo empiezo primero a trabajar, a estudiar para tener esas mismas habilidades que tiene el hombre y no simplemente ser una ama de casa. Entonces yo empiezo a hacer un proceso de observación, de desarrollo de habilidades, y cuando yo me siento lo suficientemente empoderada, que que psicológicamente ya estoy preparada para salir, entonces en ese momento sí es cuando yo empiezo como a luchar contra el enemigo. El primer enemigo va a ser mi miedo, ¿sí? No pensemos siempre como el enemigo es allá afuera, sino el miedo. O sea, si yo salgo y digo que yo soy una mujer y quiero salir a trabajar, ¿qué van a hacerme? ¿Me van a apedrear? ¿Me van a humillar? Entonces, lo primero que tengo que hacer es luchar contra ese miedo interno mío. Y después de que yo ya lucho contra ese miedo interno, entonces sí, ya me voy a la batalla, entonces salgo y digo, mujeres, reunámonos acá, porque no podemos seguir siendo todas amas de casa, queremos algo mejor. Y es cuando se empiezan a formar esas revoluciones que hemos visto a través de la historia, ¿sí? Entonces se reúnen todas las mujeres y dicen, bueno, ¿cuáles son los obstáculos? No, que pues que las mujeres no tienen el conocimiento suficiente, que los hombres no están de acuerdo con que las mujeres trabajen, y entonces yo puedo optar por dos posibilidades. Una es convencer a la otra parte. Entonces, quiero reunirme con los hombres y decirles, miren, lo que pasa es que nosotras ya estudiamos, ya nos dimos cuenta que también tenemos capacidades, permítanos trabajar. O me voy por el otro lado y entonces, no sé, hagamos, no sé, quememos la casa de los hombres para que ellos se den cuenta que nosotros también tenemos fuerza. Entonces puedo hacerlo como de la forma pacífica, hablando con esas personas, tratando de convencerlas, o puedo hacerla de la forma violenta, como han sido muchas revoluciones, ¿no? Y pues ya cuando yo hago como todo ese proceso, evalúo la situación, si estoy de acuerdo con lo que conseguí o si no estoy de acuerdo, y finalmente pues ya digamos que se produce ese cambio que yo estaba esperando. Un guerrero que digamos que es un guerrero de alto nivel piensa en dos cosas: qué es lo correcto para mí y qué es lo mejor para todos los involucrados. Y un guerrero de alto nivel busca el equilibrio entre el respeto, entre qué es lo correcto y cuáles serían las acciones correctas. El guerrero que es muy primitivo es un guerrero que tiene miedo, que destruye. El guerrero que es civilizado pero que todavía no es un guerrero de alto nivel, entonces pues es como motivado por principios y trata de no hacer daño. Pero un guerrero de alto nivel no solamente tiene como esas características, sino que también escucha como el llamado del alma, ¿sí? Podríamos pensar, por ejemplo, lo que yo les decía antes en Jesús. ¿Sí fue aquí donde hablé de Jesús? Ay, yo no sé. Ya hablé en tantas partes que no sé dónde fue que les hablé de Jesús. Entonces ustedes se dan cuenta, pues Jesús pues, podría perfectamente decir, no, pues yo quiero seguir mi vida así como todos los judíos del mundo y ya, y listo. Pero él sentía dentro de él un llamado más fuerte a pesar de que sabía que lo iban a matar, ¿sí? Y dice, voy a luchar por cambiar las cosas a pesar de que me maten. Este guerrero es una persona que busca siempre que todos ganen, no solo como el guerrero primitivo que yo les decía que busca ganar y que los demás pierdan, sino que busca que yo gano, pero también los demás ganen. ¿Listo?
Entonces, como ese proceso de crecimiento del guerrero es pasar por, yo lucho por mí mismo, después lucho por los que amo, después lucho por la sociedad y después lucho por el planeta completo. Es como el proceso de crecimiento del guerrero. Empiezo desde mí y voy como ampliando mi círculo de protección. Preguntas, inquietudes. Este es un arquetipo como bien interesante, ¿no? Como uno podría pensar que es como que la realización de la vida, ¿no? Como es el que uno buscaría hacer, ¿no? Sí, hay otros mucho mejores, pero sí. Uy, Sí, hay porque es que mejores. aquí en los primeros arquetipos es como lo elemental para la supervivencia, mientras que aquí ya no es simplemente sobrevivir, sino que es como ir más allá, empezar a lograr como esas metas y esos sueños que yo tengo. Es como una trascendencia. De pronto, algo, tú mencionabas algo como de los pasos, no, es que no recuerdo bien, como de los pasos de cómo el guerrero se convierte efectivamente en guerrero, o sea, cómo pasa del inocente, del huérfano, a ser guerrero. ¿Me podrías recordar un poquito? Que el inocente está centrado, o sea, como que todo el universo es para él como su protección, ¿sí? Eso es lo que le genera seguridad. El huérfano, si ustedes recuerdan, es lo contrario, o sea, ya como que me decepcionó tanto el mundo que me siento completamente separada de eso, ¿sí? Entonces el guerrero es el que empieza a encontrar esos límites entre sentirme alejada de todo el mundo y sentirme muy cercana a todo el mundo. Porque, por ejemplo, si tú piensas en un inocente, el inocente es el que permite el maltrato porque de las figuras de autoridad, pues porque quiero sentirme acogida por esa persona. Y el huérfano entonces ya como que me pegaste tanto que mejor me voy y entonces ya no quiero tener una relación con ninguna persona porque me maltrataron. Entonces ese guerrero es encontrar esos límites, ¿sí? Decirle, oye, yo te quiero pero no me golpees, ¿sí? Entonces el guerrero es como ese punto intermedio. Y ya aquí ustedes van a empezar a darse cuenta que como que todos los arquetipos se empiezan a mezclar, que ya es muy difícil hablar de uno así por separado, sino que empiezan como una interrelación entre ellos.